En Romanos capítulo 3, del versículo 23 al 27 dice: Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde está, pues, la jactancia? Queda excluida. Constantemente escuchamos que Dios es misericordioso, y Dios mismo dice en su palabra que es un Dios misericordioso. Por ejemplo, en el libro de Lamentaciones capítulo 3 del versículo 22 al 23 dice: Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. El Salmo 103:8 dice: Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, y grande en misericordia. Daniel capítulo 9, versículo 9 dice: Pero tú, Señor y Dios nuestro, eres un Dios misericordioso que sabe perdonar a pesar de que nos hemos rebelado contra ti. Y estos versículos solamente por mencionar algunos de ellos. La Biblia nos habla de la misericordia de Dios, pero esta misericordia de la que se habla trae un problema muy grande, porque si Dios es misericordioso, bondadoso y amoroso, ¿cómo puede también ser un Dios justo, santo y mantenerse en la verdad? Es decir, ¿cómo Dios puede perdonar al que roba o al que asesina y mantener ese equilibrio perfecto entre su misericordia y su amor? Un juez terrenal, por más bondadoso y amoroso que sea, no puede dejar libre a un criminal, porque eso comprometería su justicia. El juez dejaría de ser justo y se convertiría en un juez corrupto. De la misma manera, Dios, al ser un Dios santo y justo, no puede simplemente dejar pasar por alto el pecado como si nada hubiera pasado. ¿Cómo puede un Dios santo y justo entonces cubrir el pecado? La respuesta a esto está en la cruz del Calvario. En la cruz nosotros vemos una manifestación de la justicia de Dios al castigar el pecado que no podía simplemente ser pasado por alto. Y vemos también una manifestación del amor de Dios al perdonar nuestros pecados. En Romanos 3:23 la Biblia afirma que todos nosotros hemos pecado, y es por eso que todos nosotros estamos bajo la condenación de Dios, que es un Dios santo y justo. Pero cuando llegamos al versículo 24, Pablo nos dice que somos justificados gratuitamente por su gracia en Cristo Jesús. Cuando Pablo dice justificados, habla de la posición actual del creyente, aquel hombre o mujer que antes estaba muerto en sus delitos y pecados, y que ha puesto su confianza en el sacrificio de Cristo en su muerte por nuestros pecados. Esta persona pasa a ser justa y es tratada como justa delante de Dios. Lo que sucedió en la cruz del Calvario es que Dios imputó el pecado de todos nosotros en su Hijo, declarándolo a él culpable y tratándolo como culpable bajo su ira. Ese intercambio es algo que Dios ofrece y es gratuito. Es por esto que en Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9, Pablo dice: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto es todo lo contrario a lo que muchas religiones del mundo dicen, ya que Dios ofrece una salvación que no se puede ganar con un esfuerzo humano. El hombre va al cielo a pesar de que él no merece el cielo. El motivo por el que una persona va al cielo es por lo que Cristo hizo en la cruz, no por lo que nosotros podemos hacer. Entonces, si Dios es justo, ¿cómo puede perdonar al pecador?
La respuesta está en la persona de Jesús. Esto no es algo nuevo o algo que pasa solamente en las páginas del Nuevo Testamento, sino que esto es algo que también se muestra en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a Éxodo capítulo 34 del versículo 6 al 7, Moisés dice: «Y pasando Jehová delante de él, proclamó Moisés y dijo: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación». Cuando uno lee este texto, como hemos podido observar, existe una aparente contradicción. Por ejemplo, el texto nos dice que Dios perdona toda iniquidad, perdona la rebelión, perdona el pecado, pero enseguida nos dice que Dios de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Cómo es eso que Dios perdona todo, pero no tendrá por inocente a los malos? Esto no tiene sentido hasta que vemos la cruz del Calvario, porque en la cruz, en su Hijo Jesús, Dios hizo que el pecado sea pagado y perdonó a aquellos que creyeron en la obra de Cristo. Pero los que no creen en la obra de Cristo, los que rechazan al Hijo, serán castigados por toda la eternidad. Es por eso que Juan capítulo 3, versículo 36 dice: «El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él». No se trata solamente de que Dios ha perdonado nuestros pecados, sino de que Dios ha castigado nuestros pecados en Cristo y nos ha imputado, nos ha traspasado su justicia perfecta. Si queremos verlo de alguna manera, la salvación es por obras, pero no por nuestras obras, sino por las obras de Cristo. Él fue quien cumplió con las demandas de la ley, Él fue quien murió por los pecados. Fueron las obras de Cristo las que nos trajeron perdón con Dios. Si vamos a otro texto como Proverbios 17:15, podemos encontrar el mismo problema. Aquí dice: «El que justifica al impío, el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová». Nuevamente traemos el mismo dilema aquí. ¿Cómo Dios puede justificar al impío? ¿Cómo puede perdonarlo sin Dios caer en la misma categoría de ser abominación, como dice su palabra? ¿Cómo puede Dios perdonar el pecado? La respuesta está en la cruz del Calvario y en lo que Cristo hizo. Porque en la cruz podemos ver tanto la ira de Dios como su justicia perfecta y santa. Podemos ver también su misericordia, su amor y su gracia. En Miqueas capítulo 7, versículo 18 y 19 dice: «Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados». Bajo la luz de todo lo que hemos estado viendo, y en base a este último texto que hemos estado leyendo en Miqueas, debemos entender que el perdón de Dios no simplemente se trata de olvidar y perdonar. Él claro que olvida y perdona. Él pasa por alto todo nuestro pecado porque éste ya fue pagado en la cruz. Todo fue cargado en Cristo. Es por eso que Pedro puede decir en su primera carta en el capítulo 2, versículo 24, «Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados». Fue Cristo la propiciación por nuestros pecados, y fue su muerte en la cruz la forma en la que Dios mostró su justicia y su odio contra el pecado. Dios mostró en la cruz no solamente ello,
sino que también mostró su amor al enviar a su Hijo al morir en nuestro lugar. El amor de Dios consiste en que Él envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, como dice la primera carta de Juan capítulo 4 versículo 10. Dios muestra también su paciencia porque, como lo dice el versículo 26 de Romanos capítulo 6, texto que leíamos desde el inicio, Dios tenía la mira de manifestar su justicia en Jesús, y esto fue en su debido tiempo, y es por eso que pasó por alto los pecados pasados de su pueblo, para manifestar su justicia en el tiempo propicio. Porque desde la caída en el huerto del Edén, Dios prometió que algún día enviaría a un Salvador, y ese es Cristo, Señor nuestro.